Hoy es el penúltimo mensaje de la serie Enciende. El miércoles vamos a culminar con un tiempo de oración, con un tiempo de fe. Vamos a estar poniendo nuestras manos. Yo le pido a todo el mundo que haga su esfuerzo. Nos quedan 3 días de oración a las 6 de la mañana. Puede venir mañana, el martes y el miércoles a orar a las 6 de la mañana en este tiempo. El miércoles en la noche va a ser nuestro cierre, donde vamos a estar orando, poniendo nuestras manos, ungiendo en el nombre de Jesús a todo el que venga y creyéndole a Dios por un milagro sobrenatural en tu vida. Y hemos visto varias cosas importantes de lo que es la expectativa de un avivamiento personal. Lo importante de nosotros creer por esa experiencia de vida donde Dios puede darnos a nosotros ese milagro en nuestras vidas personales y activar el poder de Dios sin tener que necesariamente hacerlo en el colectivo. No es que Dios no quiera bendecir a todo el mundo, es que no podemos detenernos porque otros no crean. No podemos detener la experiencia que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, y por eso hay que activar nuestra fe. Te he mostrado varias cosas importantes. Quiero mostrarte un video que vimos hace 2 semanas atrás para que recordemos unas ideas, y luego mostrarte un nuevo video en el día de hoy que me va a ayudar a darte la enseñanza que quiero darte en los próximos minutos. Pero mira este video que vimos la semana pasada. Cuando vimos ese video hace unos días atrás, el principio que tratamos de explicar fue el principio de la proximidad. Es importante que tú y yo permanezcamos encendidos, y nuestra proximidad a alguien que está apagado en cualquier sentido de la palabra es la que da la posibilidad de que esa persona algún día pueda también volver a encenderse. Te explicaba que uno de los problemas de las relaciones humanas que se transfiere también a nuestra relación con Dios es cuando tratamos de razonar nuestras relaciones. Cuando yo trato de razonar a la otra persona, entonces dejo de amar a la otra persona y mi razonamiento me separa de los demás. Cuando yo comienzo a pensar por qué hace esto, por qué piensa así, por qué me hace aquello, por qué hace lo otro, por qué piensa de esta manera, cada vez más que voy pensando de esa forma, tratando de razonar el pensamiento de los demás que están a mi alrededor, lo que hace es que me aleja. Eso lo transferimos también a Dios. La gente trata de razonar a Dios, la gente trata de entender a Dios, y aunque podemos estudiar a Dios, podemos avanzar en nuestro conocimiento de Dios, nunca nuestro conocimiento de Dios tiene que sobrepasar a nuestro amor por Dios. La persona que trata de razonar a Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué si oro no me pasa aquello? Porque hay gente que se muere de hambre. ¿Por qué razón aquello? Lo otro. La persona que piensa así no permanece cercano a Dios. Creo que uno de los retos más grandes que tiene la iglesia en estos tiempos, por causa de esta experiencia racional y de inteligencia, es que vamos a tener que dar explicaciones, no tan solo que satisfagan la mente de muchas personas, sino que también no los alejes de la experiencia potencial de una relación que les renueve con Dios. Se dice que en una ocasión en una iglesia un pastor estaba hablando de la providencia, la soberanía de Dios, y este hombre estaba predicando acerca de que Dios todo lo sabe, de que Dios todo lo conoce. Y el pastor hace una declaración como que si yo levanto este dedo meñique antes de que lo levante, ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Y a lo último dio una oportunidad para que hicieran preguntas y respuestas. Había muchos jóvenes en ese lugar, y de repente un jovencito se levanta de 13 años y le pregunta y le dice: pastor,
en realidad, si yo voy a levantar este dedo meñique ahora, ya Dios lo sabe, ya Dios sabe que yo lo voy a levantar. Y la respuesta, bueno, pues ya era clara porque ya lo había dicho. Y le dice el pastor, sí, si ya tú lo vas a levantar ahora, Dios sabe que lo vas a levantar. Entonces este joven le dice, o sea que Dios sabe todos los niños que se están muriendo de hambre en África. Dios conoce todo eso, Dios sabe todos los que se van a morir hoy. Entonces ya se queda bloqueada la pregunta, ¿qué le digo? Y basado en lo que ya he dicho, pues la respuesta es que sí, Dios lo sabe. Entonces no se contestó más nada, se dejó ahí. Ese niño se llama Bill Gates. Ese niño salió de ahí, nunca más regresó a la iglesia. Desde ahí mucha gente lo puede criticar y hoy hay 500 teorías de conspiración. Puede ser que alguna sea real o sea mentira, yo no sé. No estoy aquí para juzgar su moralidad o si es parte de esa teoría de conspiración o no. Pero desde esa historia yo conozco que hay un joven de 13 años que tenía una pasión por ayudar a la gente necesitada. Y si usted no sabe, Bill Gates gastó millones de dólares tratando de construir un inodoro que no usara agua. Porque el problema más grande en India por el cual la gente se muere es por las aguas sucias y negras que hay. Así que gastó millones de dólares, buscó los contribuyentes más grandes para tratar de crear un inodoro sin agua, para tratar de resolver ese problema. Y a través de los tiempos ha tratado de solucionar ese problema. Y yo no sé si él tiene una relación con Dios o hoy, yo no puedo juzgar porque no conocemos su vida, pero me deja saber que aquel pastor no le dio una respuesta inteligente que satisfaciera dos cosas: un razonamiento lógico y que no lo alejara de una experiencia, de una relación con Dios. Ese es un gran reto que tenemos los pastores en este tiempo y cada uno de nosotros que estamos aquí, porque lamentablemente a veces nuestra experiencia eventualmente la comenzamos a racionalizar y sin darnos cuenta nos volvemos igual que religiosos de aquellos que nosotros decimos que son religiosos y que separan a la gente de Dios. Así que tú y yo tenemos que llegar a ese punto donde podamos sobrepasar eso para que sea nuestra experiencia con Dios la que nos mantenga cerca. Te muestro este video que creo que nos puede ayudar a entender también. Esto me lo pasó Dan López, un miembro aquí de la iglesia, y me pareció muy interesante también para mostrarte lo que quiero enseñarte en unos momentos. Se lo puede mostrar. Si mira el título del video, se llama La obra maestra de los fósforos danzarines. Parece una pareja danzando en ese momento personal, íntimo, podemos decir, y cómo la llama y el fuego de uno es lo que provoca que el otro continúe en el movimiento. Es el poder de la proximidad. Es el poder de nosotros saber que no tan solo vamos a permanecer unidos, sino que la unión de nosotros conectada con ese fuego, con esa pasión, es la que hará que en nuestra vida haya movimiento. Nos pasa en nuestra relación con Dios. Yo quiero decirte en el día de hoy que a pesar de las situaciones, dificultades que tú puedas vivir, tú debes vivir una vida danzando con Dios, conectado con Dios, elevándote a una nueva dimensión en tu vida, que a pesar de todas las circunstancias y situaciones que estés viviendo, y aunque tu fuego aparentemente se está apagando, tu proximidad a la llama del poder del Espíritu Santo es la que debe siempre elevarte a una nueva dimensión, compenetrarte y unirte a Él de manera tal que tengas esa experiencia de vida, no porque la vida esté en ti, sino porque la vida está conectada en ti a través de Él o con Él. Ahí es donde tú y yo tenemos que llegar en el día de hoy, esa conexión divina. Lamentablemente, sin darnos cuenta, comenzamos con una experiencia con Dios y lo transferimos o tratamos de transferirlo a nuestro razonamiento. Cuando nosotros comenzamos esta serie, vimos estos versos. Quiero que los analicemos por un momento en el día de hoy. Poderosa la Escritura, y comienza el Señor a predicar en el libro de Lucas capítulo 4, luego de ser bautizado, vencer al enemigo en el desierto, y sale y predica estas palabras y lee el libro del profeta Isaías. Y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para predicarle buenas nuevas a los pobres. Y comienza a hablar de cuál es su misión. Cierra el libro, continúa hablando y se queda todo el mundo perplejo. Y ahora le dice: te voy a decir una cosa, sé lo que me van a decir. Que haga lo mismo que ha ocurrido en otro lugar, que haga los mismos milagros que he hecho en otro sitio, que me cure a mí mismo, que haga todas estas cosas. Y quiero aclararles. Y comienza a utilizar los ejemplos del profeta Elías y Eliseo. Y comienza a decirle: ¿sabes qué? En Jerusalén había muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado. Uno de Siria recibió el milagro. En Sarepta había muchas viudas, pero lo que se supone que le correspondiera a ellas fue enviado a una mujer que ustedes piensan que no es digna de recibir ese milagro. El Señor Jesús está explicando el plan de redención para los gentiles. Está explicando lo que es el poder de la gracia de Dios. Cómo hay gente que lamentablemente crea un grupo exclusivo de personas para los cuales ellos piensan que son los que deben ocurrir ciertos milagros y ciertas cosas. Y el Señor les dice: ¿sabes qué? Yo voy a llegar a los lugares donde ustedes jamás pensaron que yo iba a llegar. Yo voy a llegar a las ciudades donde ustedes jamás pensaron que iba a llegar.
Es bien interesante esas palabras porque para nosotros parece fácil entender lo que el Señor está diciendo, pero póngase a pensar lo que está ocurriendo en este lugar y lo que les molestó a ellos. Imagínate que yo te diga que la comida que se supone que está asignada para ti se la demos a un inmigrante ilegal. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Quizás hoy en nuestra mente como cristianos diríamos que sí, pero seamos honestos. En nuestra naturaleza humana, ¿cuántas veces peleamos porque se nos dé a nosotros lo que se supone que nos corresponde y pensamos que se lo dan a otro que no les corresponde? Esa es la batalla que el Señor está hablando. Le está diciendo, ustedes piensan que esto es para ustedes, pero esta escritura se ha cumplido y va a ir más allá de ustedes, va a ir más allá de las reglas que ustedes tienen y va a llegar a personas que ustedes piensan que no deben llegar. Yo no sé cuántos hoy le pueden dar gracias a Dios que el evangelio y la gracia de Dios llegó a nuestras vidas, porque si hubiera sido por la tradición no estaríamos nosotros aquí en el día de hoy. Llegó a ti, llegó a mi vida, pero aún más, el mensaje para mí todavía es más amplio, porque no tan solo le muestra que la gracia y la misericordia se extendería más allá de la nación de Israel, sino que se extendería tanto a pobres como a ricos. Tanto a pobres como a ricos. Una de las batallas más grandes que hay en la iglesia en el día de hoy es ¿para quién es la iglesia? Y a veces no nos damos cuenta porque nuestra batalla mental a veces nosotros mismos nos hace pensar en que la iglesia es para uno y no para otros. Y muchas veces lo dividimos única y exclusivamente por el estatus económico. Se nos hace complicado pensar que tanto el pobre necesita de Dios como también el rico. Se celebra quizás en los medios de comunicación y se celebra allá afuera bajo las redes sociales cualquier cosa que una iglesia hace por un pobre. Si damos un plato de comida se publica y la iglesia está haciendo el trabajo. Y no hay nada malo con eso porque tenemos que ayudar al necesitado. Debemos servir a todo el mundo. Pero ¿y qué del rico que tiene lepra y su dinero no le puede dar lo que Dios solo le puede dar? ¿Por qué no podemos tener misericordia de aquel rico que tiene riqueza y que tiene vestimentas finas y lindas y sale a la calle y sale afuera a trabajar y tiene autoridad, pero todos los días va a su casa a llorar? Todos los días va a su casa lamentándose porque no puede compartir con nadie los secretos más profundos que hay en su interior y cómo se va muriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y déjame decirte que quizás tú no eres tan rico como Naamán, pero la mayoría de los que estamos aquí no estamos como la viuda, pero sí como Naamán. La mayoría de los que estamos aquí hoy realmente no necesitamos un milagro de que la harina y el aceite no escasee. Quizás hoy tú le estás pidiendo a Dios un milagro económico y no hay nada malo con eso. Se lo tienes que pedir y se lo puedes pedir, porque esa es de las cosas importantes que yo quiero que también tú entiendas. Dios es el Dios que hace que la harina se multiplique, que el aceite se multiplique, pero también el Dios que sana las interioridades de aquellos que están en sus casas llorando, tristes, preocupados, porque tienen todo por fuera, pero por dentro se mueren. Y es interesante porque aún en la misma iglesia está ese prejuicio. Una de las razones por la cual nuestra iglesia es criticada muchas veces es porque quizás los mensajes a los empresarios, el grupo de empresarios, el grupo de emprendedores que hacemos, la promoción que hacemos en ciertos momentos de cursos para emprendedores, para empresarios, que tenemos un grupo, pero óigame bien, yo no puedo dejarme llevar por lo que la gente piense. Yo tengo que saber que tanto el pobre necesita como el rico necesita, que hay gente allá afuera, profesionales, que salen todos los días vestidos con sus ropas, que tienen un doctorado, que tienen un título y salen bien vestidos en sus buenos autos, pero no saben cómo van a sobrevivir esa semana, no saben qué va a pasar con su matrimonio, no saben qué va a pasar con sus hijos. Hay lepra en su interior, hay un pecado por dentro que le calcome, hay una culpa por dentro que le calcome, hay algo que los hace tener una casa gigantesca, pero no tienen paz, se acuestan en su cama y no pueden dormir, dan vueltas y vueltas y vueltas en ese lugar simplemente porque hay algo en su interior que alguien sabe, pero no ha tenido una respuesta para ellos.
Pero gloria a Dios que la gracia de Dios llega tanto al pobre como llega al rico. Y nuestra iglesia tiene que saber que la gracia de Dios va por encima de nacionalidades, que la gracia de Dios va por encima de reglas y de normas que el mundo ha establecido, y que la gracia de Dios va por encima de estatus sociales, y que solo el poder y la gracia divina es la que puede meterse tanto en la casa de la viuda y prosperarla y darle de comer, como sanar al rico que necesita descanso y paz para poder seguir viviendo. Y tú y yo no podemos tener pena de eso. Allá los que quieran vivir de apariencia y otras iglesias que quieran vivir, óigame bien, lo digo con toda autoridad y lo digo con toda tranquilidad. No quieren a los prósperos en otro sitio, mándenlos para aquí. No quieren a los que quieren prosperar en otros lugares. Aquí caben. Y yo sé lo que piensan muchos que nos critican cuando oigan ese statement allá afuera. Usted lo que quiere es su dinero. Déjeme explicarle la historia. Porque Naamán pensó que podía comprarse un milagro. El que conoce la historia sabe que Naamán llegó allí con sus riquezas y le trajo una ofrenda a Eliseo. Y Eliseo ni quiso salir a verlo. Eliseo no fue a verlo. Eliseo dejó las riquezas allá afuera. La gente no se da cuenta que los hombres de Dios no necesitamos del dinero de nadie. No necesitamos del dinero de nadie. Dios provee. Dios suple. Y antes de que tú estuvieras aquí y llegaras aquí con tu dinero, ya Dios nos había prosperado. Ya Dios había hecho lo que ha hecho hasta el día de hoy. Para que conozca un poquito más la historia, Eliseo ni salió a verlo. Eliseo no cogió el dinero. ¿Sabe quién cogió el dinero? Un sirviente de él, Giesi. Giesi fue calladito y le dijo, mira, guárdalo por aquí. Es que, mira, chacho, el profeta está loco hoy. El profeta está hoy, no está en su... Esta ofrenda no se puede perder, la vamos a necesitar para pagar el templo, para pagar... Y lo escondió. ¿Sabe lo que le pasó a Giesi después? Le dio lepra. Porque el que coge ofrendas de un leproso, leproso se vuelve. Esa es la historia bíblica. El que coge ofrenda de un leproso, leproso se vuelve. La gente piensa de forma errónea porque piensa con su propia maldad. Piensa con su propia maldad. Porque la gente que piensa así, ¿sabe lo que están pensando? Que ellos quisieran tener acceso a alguien que tenga dinero para ellos pedirle. Y hay gente aquí, en esta misma iglesia, que son como Giesi, que yo les he dado la oportunidad de atender a los Naamán, y por estar pidiéndole dinero y cogiéndole el dinero a los Naamán, se han vuelto leprosos. Y si usted hoy es rico en esta iglesia, si su pastor no le está mendigando nada, ¿por qué usted cede a la culpabilidad que cualquiera otro le pone allá afuera? ¿Sabe? Analice la vida. Esa es la verdad. El problema es que la iglesia lo tenemos tergiversado por alguna razón u otra. Y por eso es que hay gente allá afuera que no viene. Hay gente allá afuera que piensa que necesitamos de eso. Y hay algunos que llegan, que vienen tratando de abrirse la puerta con el dinero. Pero hermano, oiga bien. Si el dinero pudiera comprar tu sanidad de la lepra, no vengas aquí. Vete y cómprala. Pero hay cosas en tu vida que el dinero no puede comprar. Solo una palabra de Dios la puede cambiar. Solo. Lo que me lleva a otro punto importante de estas dos historias. Lo que cambia la vida de estas dos personas, de la viuda, tanto de la pobre como del rico, fue un encuentro con un hombre de Dios.
Un encuentro con un hombre de Dios que no les enseñó los 10 mandamientos. Un encuentro con un hombre de Dios que les dio una palabra viva sobre la cual se podía tomar acción. Una palabra viva sobre la cual se podía actuar y se podía activar el milagro. Tanto la viuda como Naamán tuvieron que hacer algo. No hay tal cosa como recibir algo de parte de Dios sin que haya una parte de tu vida que tengas que entregar y que tengas que hacer. Siempre hay una demanda en el mundo espiritual. No hay tal cosa como yo demandar algo de Dios sin que Él demande algo de mí primero. No hay tal cosa como yo pedirle algo al cielo sin que el cielo me pida a mí algo primero. Quizás no te va a pedir mucho, quizás lo que te vas a pedir es el poquito de aceite, la poquita de harina, pero algo te va a pedir Dios que haga, algo te va a pedir Dios que hagas para que se demuestre la convicción que hay en tu corazón. ¿Qué le pidió Dios a Naamán? No le pidió dinero, porque el problema no era el dinero, el problema era el orgullo de Naamán. Naamán tenía que quitarse su túnica, meterse en el río más sucio de la ciudad y allí bañarse delante de todo el mundo y creer que cuando saliera de allí saldría completamente sano. A veces lo que hay que entregar es nuestro orgullo, nuestros viejos paradigmas en nuestra mente, nuestra vieja manera de vivir, entregarnos a Dios y decir: si quiero vida, tengo que oír la palabra de Dios a través de un hombre que me haga actuar, que me haga moverme más cerca del milagro y no más lejos de una experiencia con Dios. El profeta no fue allí a darle un grupo de reglas. Los profetas vivían bajo la ley y vivían bajo los mandamientos. Los profetas sabían que había que cumplir con la ley. Pero uno de los retos más grandes que hay en la iglesia en el día de hoy, y una de las razones por las que a veces el cristiano no es capaz de poder vivir y llegar y llevar el mensaje a otras personas, es porque hemos hecho del cristianismo un grupo de reglas. Un grupo de reglas morales que todo el mundo debe seguir. Y sin darnos cuenta hemos hecho esto un club exclusivo. El que sigue y no sigue la regla. Cuando tú ni las puedes seguir completamente. Cuando yo ni las puedo seguir. ¿Por qué exigirle a otro lo que tú no puedes vivir tú mismo? Entonces hacemos un grupo de reglas. Y la gente adopta eso porque piensan: si hago la regla 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tengo lo que quiero. Pero llega un momento donde eso se vuelve nada. ¿Cuántos fueron al concierto de Bad Bunny? No me digan, no levante la mano, por favor. No, son bromas. Bájela, por favor, bájela. Todo el mundo la tiene abajo, no se me dañe el corazón. Todo el mundo la tiene abajo, mire eso alrededor. Ok. No quiero ver si fue, por favor. Si veo la mano de alguno levantada aquí, lo primero que voy a chequear son los diezmos, porque las taquillas más baratas eran de $300. Lo primero que voy a chequear. Pero si usted se fija lo que han dicho las noticias, la gente llegó allí de las 2, 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y para poder amontonar toda esa gente, lo que hicieron fue crear una experiencia de todo. Para que tú pudieras pasar allí horas. Y fíjate por qué usted trae ese ejemplo en el día de hoy. Porque la vida con Dios es una vida de experiencias, no de reglas. Pero las experiencias no dependen de Dios, dependen de ti. Dependen del corazón correcto y de que no cambies tu mentalidad de la experiencia a las normas y a las reglas que eventualmente lo que hagan sean condenarte y separarte de Dios. Cuando nosotros vamos a esa escritura en el libro de Lucas capítulo 4, hay un verso antes a lo que acabamos de leer que me parece que es importante que entendamos. Y es el verso 20, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando está allí predicándole a ellos, comienza una vez más con el libro de Isaías. Él comienza a hablar y a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y termina de predicar. Y mira lo que dice Lucas capítulo 4, el verso 20.
Dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el verso 20 te dice, y enrollando el libro. Parece simplemente una descripción natural de lo que pasó allí. Te habla en español de enrollar el libro porque en aquellos tiempos no eran libros, sino que eran pergaminos. Y por lo tanto el pergamino se enrolla. Pero en vez de la palabra enrollar, cuando uno busca el original, esa palabra, más que enrollar para demostrar la acción de lo que él hizo, la palabra más correcta sería cerró el libro. Y cerró el libro. Lo cerró. Por supuesto, la acción física para cerrarlo era enrollarlo. Pero el autor cuando lo escribe, lo que quiere explicar es, no que lo guardó, sino que lo cerró. Porque la implicación espiritual de haber cerrado el libro es que ese libro estaba cerrado para ellos. Esa gente no podían ver lo que estaba en el libro. Teniéndolo de frente, la experiencia del libro estaba cerrada para ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Esto es Jesús hablando. Comienza a predicarle y después lo cierra. Esto se ha cumplido delante de todos ustedes, pero está cerrado para ustedes. Ustedes no lo pueden ver. Ustedes no lo pueden entender. Por eso es que le dice, ustedes me van a decir que haga milagros aquí, como dice en otro sitio. Pero te voy a decir que no hay profeta acepto si no es en su propia tierra. Y te tengo que decir que recuerde lo que pasó con Elías, lo que pasó con Eliseo. Y eventualmente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Querían que matarlo, porque el libro estaba como cerrado para ellos. Yo me pregunto hoy, aquí en la iglesia, ¿para cuántos estará cerrado el libro? ¿Cuántos habrán cerrado el libro? ¿Cuántos teniendo de frente a Jesús, el libro está cerrado? ¿Cuántos por causa de sus pensamientos, por causa de sus ideas, de sus tradiciones, de sus malas experiencias, de sus razonamientos, a pesar de lo que ya Dios ha hecho en tu vida, hoy se ha cerrado la experiencia de vida de estar cerca a una palabra que te levante y te dé vida, que te lleve a una nueva experiencia con Dios solo por la proximidad de escuchar la palabra, solo por tener acceso al corazón de Dios. Y sin darnos cuenta, a veces en la iglesia perdemos de vista eso. Yo no sé qué nos pasa a veces cuando entramos por las puertas de la iglesia y queremos dejar de vivir las cosas que como creyentes y como humanos debemos vivir. Y debemos experimentar y debemos desear. Yo no sé qué le pasa a veces a los pobres cuando llegan, que piensan que en este lugar lo que van a encontrar es una justificación para sentir espiritualidad en medio de su pobreza, sin darte cuenta que la experiencia que Dios quiere darte es una palabra viva que te diga que puedes salir de esa condición, que tu harina no tiene que escasear, que tu aceite no tiene que escasear, que no tienes que estar pensando en tu final y en tu muerte, sino que Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Yo no sé por qué razón cuando entras por ahí lo que trata es de espiritualizar tu condición de pobreza, de dificultades, en vez de encontrarte con una palabra que te rete y te diga, créele a Dios, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a aumentar. Yo no sé qué nos pasa cuando entramos por la puerta de la iglesia, que entonces entra el rico y lo que piensa es que debe buscar aquí una forma de sentirse espiritual con la riqueza que tiene y justificar su lepra y por lo menos de alguna manera u otra calmar su culpa. Oye bien, no hay tal cosa como calmar tu culpa. Tu culpa tú se la entregas a Dios por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Él lo que quiere es que tú tengas vida y que la tengas en abundancia.
abundancia y que haya plenitud y que haya paz y que puedas disfrutar del bien de tu trabajo y de todo lo que tú has logrado. Pero Dios no quiere que tú salgas de aquí vestido con ropa fina y que tal y por dentro estés lleno de lepra. Dios quiere sanar tu lepra de adentro y tu lepra de afuera y darte la vida que tú necesitas vivir. Pero entramos y llegamos y por alguna razón u otra cambiamos todas las cosas y dejamos de tener la experiencia que debe cambiar nuestras vidas. Una experiencia con la palabra de Dios que te provoque a hacer algo. Una experiencia con la palabra de Dios que te provoque a hacer algo que parece loco, pero que de repente cuando lo haces comienzas a vivir cosas que nunca antes habías vivido. Aquí hay gente en el día de hoy que tiene que pegarse una vez más a ese fósforo encendido y comenzar a vivir experiencias como la que viviste el día que te encontraste con el Señor. Aquí hay gente que tiene que comenzar a creer como cuando tú eras una pequeña viudita que traías esa pequeña ofrenda y traías ese poquito y le creías a Dios y decías: Señor, tú vas a suplir esta semana, y te gozabas y disfrutabas porque Dios hizo provisión para pagar esto, para pagar aquello, para pagar lo otro, y eso te daba vida. Nadie te explicó nada, nadie te estaba explicando gran cosa, solamente no era un mensaje tan profundo, solo era activar tu fe que te mantenía vivo y que te mantenía conectado para experimentar el poder de Dios en tu vida. Esa es la gran diferencia de vivir por normas o vivir por la palabra viva de Dios. Es la que realmente te enciende y te activa a tener experiencias que de otra manera no la tendrías. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12 nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. La palabra de Dios es viva. Aquí tú no vienes a coger una clase, una motivación. Aquí tú vienes a oír una palabra viva que te debe activar, que te debe elevar. Aquí tú vienes a oír una palabra viva que te viene a provocar a que actúes, a que hagas algo diferente, a que te atrevas a creerle a Dios. Ya sea que necesitas un milagro económico, o ya sea que necesitas la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de tu alma, de tu espíritu. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que se predica por alguien que es extraño para ti, alguien que es medio raro. Elías y Eliseo no eran gente común, no eran personas comunes, eran gente extraña, eran gente rara. Pero había una palabra que ellos declaraban y esa palabra, todo aquel que viviera por ella y actuara, tenía la oportunidad de recibir el milagro de Dios para su vida. Yo vengo a decirte en el día de hoy que no transfieras tu experiencia con Dios a un grupo de reglas, de normas. No trates de espiritualizar tu condición, ya sea de pobreza o de riqueza, simplemente para justificar lo que estás viviendo. Óyelo bien en el día de hoy. Vuelve y activa tu fe sencilla y simple, donde llegaste a un momento que te diste cuenta que solo Dios podía darte el milagro, solo Dios podía hacer algo por ti, solo Dios podía hacer algo por ti. Aquí hay gente que un día fue una viudita y hoy eres una man, hoy tienes riqueza, hoy tienes abundancia. Oye bien, el mismo Dios que te salvó cuando eras una viudita, cuando no tenías nada, es el mismo Dios que te da plenitud, que te da paz, que te da tranquilidad, que te da descanso. Pero solo va a ocurrir cuando hay fe en tu vida que te conecte y te active con la palabra de Dios, te conecte con la palabra de Dios para comenzar a actuar y a caminar basado en lo que Él te ha dicho. Hoy yo le pido a Dios que se encienda tu vida, que se encienda tu corazón para que puedas tener esa experiencia viva con el poder de Dios. No vaya a ser que Jesús esté en medio de nosotros y salga y tu vida no cambie. No vaya a ser que Jesús esté en medio de nosotros y en vez de transformar tu vida, solo pase y nada ocurra. La Biblia nos habla en el libro de Lucas capítulo 8 de la mujer de flujo de sangre, donde dice la palabra del Señor que aquella mujer ya lo había gastado todo, lo había perdido todo y le iba peor, le iba peor. Pero un día ella vio que Jesús estaba por allí y ella dijo: si yo toco el borde del manto del maestro, si yo toco el borde del manto del maestro, si yo toco el borde del manto del maestro, si yo toco el borde del manto del maestro, voy a quedar sana. Te pregunto, ¿alguien le dijo que tocara el borde del manto? No. Ella dijo: si lo tocó. Esa es la evolución de la fe en el Nuevo Testamento. Elías y Eliseo dijeron lo que tenían que hacer, pero a esta mujer su fe le dijo lo que tenía que hacer. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento Elías y Eliseo le dicen a la viuda y a Naamán lo que tienen que hacer, pero la evolución de la fe en el Nuevo Testamento es que tu fe es la que te dice lo que tienes que hacer. La razón por la que mucha gente no prospera y progresa es que están esperando instrucción de otro. Están esperando que uno le diga lo que tienen que hacer, porque están dependiendo de que uno le diga para después echar la responsabilidad a uno de lo que le dijo. Cuando hay algo en tu interior que tú sabes que tienes que hacer, cuando hay algo que Dios te está diciendo: pastor, pero entonces ¿para qué venir a la iglesia? No para que te digamos qué tienes que hacer, es para exponerte la palabra de manera tal que cuando te pase la palabra viva delante de ti, tu fe te diga lo que tú tienes que hacer. Lo que va a quedar de ahí es que tú vayas y hagas, que tú vayas y te muevas. Todo aquel que esté esperando que le den, todo aquel que esté esperando que le digan, todo aquel lo que está es resumiendo el evangelio a un grupo de reglas, a un grupo de normas, o justificando única y exclusivamente su experiencia religiosa. Esta mujer dijo: si yo toco el borde del manto del maestro, yo voy a quedar sana, yo voy a quedar sano. ¿Qué pasó? Ella se arrastró, ella tocó el borde del maestro, quedó completamente sana. Jesús se detiene en aquel lugar y Jesús dice: alguien me ha tocado, alguien me tocó. Los discípulos le dicen: maestro, tú estás loco, ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta? Aquí hay un montón de gente que te ha tocado. Déjame dejarte saber que hay un montón de gente que toca, pero no tocan con fe. Hay un montón de gente que tocan simplemente por el misticismo. Hay un montón de gente que tocan simplemente para ver si algo pasa. Hay mucha gente que toca simplemente porque Jesús está por ahí de frente, pero no pasaron ningún esfuerzo para llegar ahí, simplemente lo tocaron y nada ocurrió en su vida. Pero Jesús sí dice: este toque fue diferente, de mí salió vida, de mí salió virtud, de mí salió poder. Alguien me tocó de una manera diferente, que su vida cambió y algo de mí salió. Oye bien, en el día de hoy, cuántas cosas quieren salir de Dios que todavía no han salido y están esperando que alguien simplemente vaya y lo toque, alguien vaya y lo busque, alguien vaya y lo crea, alguien vaya y lo reciba, alguien vaya para allá de lo que dice la mentalidad de afuera legalista. Si tú tienes un problema económico, ven aquí hoy y créele a Dios y di: Señor, que mi harina no escasee, que mi aceite no escasee. Créele a Dios por la provisión financiera, créele a Dios por el milagro que necesita. Olvídate de lo que la gente diga allá afuera. Si tú eres próspero, rico y tu problema es uno de provisión, pero es uno de corazón, dile: Señor, me doy cuenta que solo contigo y en ti es que tengo y necesito sanidad, y entrégale tu vida a Dios verdaderamente y permite que Él active tu fe. ¿Y sabe lo que va a pasar? Mucha gente oirá el mensaje, mucha gente oirá la palabra, pero solo aquel que toque con una acción de fe recibirá el milagro. Y la Biblia dice que Jesús se paró allí y dijo algo que es más trascendental de lo que la gente piensa. Jesús se tornó a ella y le dijo: tu fe te ha salvado. Eso es más trascendental de lo que usted puede pensar. Jesús no dijo: mi poder te salvó. Jesús no dijo: yo te sané. Jesús no dijo: lo que yo vine a darte lo recibiste. No, Jesús le dice: tu fe te ha salvado.
¿Sabes dónde viene tu salvación? De tu fe. Tu fe. Tu fe. Es tu fe. Es tu fe. Piense por un momento en esa frase. Tu fe te ha salvado. Esa es la evolución de la fe. Porque antes la dependencia era entre lo que yo tenía que hacer para tener fe. Pero ahora, ante una experiencia con el Dios vivo, mi fe me lleva a ser. Y es mi fe la que me salva. Aquí hay gente que serán salvos de diferentes maneras, hablando del milagro que Dios hará en tu vida. Aquí hay gente que tendrán como la viuda que arrastrarse. Aquí hay gente que tendrán como Naamán que meterse en el río. Aquí hay gente que tendrán como la otra viuda que dar un poquito de harina y de aceite. Yo no sé lo que tú tienes que hacer. Yo no sé lo que Dios te va a pedir que tú hagas. Yo no sé lo que Dios te va a pedir que tú sacrifiques. Yo no sé lo que Dios te va a pedir que tú hagas día a día. Solo te puedo decir que es tu fe la que te va a salvar. Es tu fe la que te va a salvar. Es tu fe la que te va a salvar. Es tu fe la que te va a salvar. Es tu fe la que te va a levantar. Por eso cuando tú salgas de aquí en el día de hoy, tienes que saber que no importa si eres pobre, no importa si eres rico, es tu fe la que va a hacer la diferencia. Si oyes la palabra de Dios y tomas acción bajo ella. Yo solo le pido a Dios hoy que tu vida se active hoy más que nunca. Y que salgas de aquí creyendo, es mi fe en Dios la que me va a salvar. Es mi fe en Dios la que va a salvar mi matrimonio. Es mi fe en Dios la que va a salvar a mis hijos. Es mi fe en Dios la que va a salvar mi finanza. Es mi fe en Dios la que me va a abrir una puerta. Y vamos a creerle a Dios, porque esa fe te va a llevar a tomar acciones y decisiones. Y en el nombre poderoso de Jesús, algo poderoso va a ocurrir en tu vida. Y eso es lo que vamos a creer en esta mañana. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie. Ponte de pie. Gracias, Señor.